Porque estamos aquí con ustedes en este su programa Adorando con Dani Alonso. Señores, hoy estamos a 11 de abril 2026. Y la Biblia dice que por causa de los escogidos los tiempos serán acortados. Aquí yo no tengo a mi hijo David. David saluda. Dios le bendiga. Y tengo ahí como siempre el Costrón Master, Juan Bautista. El de Bex. Humildemente. Mire, señores, les recordamos que estamos en el 1440 para Santo Domingo. Radio Impactante, www.radioimpacto.org para todo el mundo. También estamos, señores, a través de Latina TV Internacional. Televisión nacional e internacional y por cable, www.latina.com. Ahí estamos todos los domingos y todos los martes a partir de las 8 de la mañana. Así que antes de usted ir al culto, puede ver y escuchar nuestro programa o verlo también por Latina TV Internacional. También estamos, señores, como si esto fuera poco, por Familia de la Fe Radio, Familia de la Fe Radio de Melbourne, Florida, todos los viernes a partir de las 8:30 de la noche. Familia de la Fe Radio, www.familiadelaferradio.net. Así que gracias, señores, porque siempre están ahí con nosotros. Bueno, pues la semana pasada no pudimos estar, ¿verdad? En la emisora en vivo, pero estuvimos grabados aquí. Siempre Juan nos pone, ¿verdad? Un programa eso que tenemos ahí. Así que estamos aquí, retornamos este sábado 11 de abril 2026. Y también le queremos decir y le queremos recordar que tenemos nuestra música en todas las plataformas digitales. Si usted quiere colaborar con nosotros, puede descargar nuestra música en todas las plataformas digitales y seguirnos a través de todas las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok. También tenemos nuestro canal de YouTube, Adorando con Dani Alonso, y de música, Dani Alonso. Hoy queremos traer un tema que pusimos en un post, pusimos en las redes sociales, y el tema se llama Dios en el tiempo. Dios en el tiempo. Ese tema como que vino a mí, estaba pensando, ¿verdad? En el tiempo de Dios. Y vino a mí, quise estudiar lo que es Dios en el tiempo humano y en el tiempo eterno. Entonces, estaba buscando algunas definiciones ahí, ¿verdad? En algunos de los medios de nosotros siempre buscar información. Estaba buscando en Google, estaba buscando en ChatGPT, en algunos buscadores, pero no encontré esa respuesta como contundente, esa respuesta así como tan definida de lo que es el tiempo. Entonces yo en lo que pude, ¿verdad?, estudiar y ver, yo le puse una pequeña definición. Yo puse que el tiempo es la medida de la duración de un espacio, ¿verdad? Entonces, el ejemplo es, el tiempo lo podemos medir en años, lo podemos medir en siglos, en meses, en día, hora, minuto, segundo. También podemos medirlo o dividir el tiempo en presente, ¿verdad?, pasado y futuro. Esos son términos que todos lo conocemos. Entonces, el tiempo humanamente se define de esta manera. Eso fue yo, ¿verdad?, buscando y añadiendo algunas respuestas, lo que es el tiempo humano. Ahora bien, el tiempo que Dios plasma en la humanidad. Ahora bien, ¿qué es Dios? Dios es eterno. Y buscando también la definición de eterno, es algo que es infinito, ¿verdad?, que no tiene fin. Y si nos vamos al libro de Apocalipsis, vamos al libro de Apocalipsis, porque no quiero hablar muchas cosas. Usted diga que yo me estoy inventando. Lo mío es bíblico. Me gusta hablar a través de la Biblia.
Y el mismo, ¿verdad? El mismo Señor aquí revelándosele al libro de Juan, en Juan, capítulo 1, el verso 8 dice, diciendo el mismo Dios, el mismo Jesús dice, yo soy el alfa y el omega, el principio, el fin. Dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, el Dios Todopoderoso. O sea, Dios está diciendo aquí que no tiene tiempo. Sempiterno es una palabra que llaman sempiterno. Sempiterno es algo que se creó. O sea, según estaba viendo la definición, por ejemplo, los ángeles son creados, ¿verdad? Tienen un principio, pero no tienen un fin. Porque son sempiternos. Algo que empezó, pero que no tiene, ¿verdad? Que no tiene final. Pero en el caso de Dios, dice que es eterno. Dice que Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. O sea, Dios no tiene tiempo. El tiempo se mide de que Dios hace la humanidad. Entonces, el tiempo en la humanidad. Vamos a Génesis. Génesis capítulo 1, verso 5. Y dice así en el nombre de Jesús. Y llamó Dios a la luz día, y a la tiniebla llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Aquí vemos cuando Dios crea el mundo, es que se crea el tiempo. Aquí se crea el tiempo por el tiempo humano, el tiempo medido por el humano. ¿Y quién lo hizo? No lo hizo el hombre, lo hizo Dios. Entonces dice aquí que le llamó, ¿verdad? A la luz le llamó día y a la tiniebla le llama noche. Eso varía. Un ejemplo, creo que primavera, verano, ya en otoño, ya aquí principalmente en el Caribe, principalmente en República Dominicana, ya a las 5 de la mañana, ya es de día, 5:30 de día. Ahora mismo estamos en primavera, entrando el verano. Aquí más o menos a las 6 de la mañana todavía está oscuro. ¿Entiendes? Porque son tiempos, son épocas diferentes. También hay en otras ocasiones, en otras estaciones del año, que la noche es más larga. Un ejemplo, es más corto. Un ejemplo, ya a las 5:30 de la tarde ya cae la noche. Pero aquí dice el Señor que Él llamó a la tarde y a la mañana un día. ¿Cómo podemos descifrar esto? Si, un ejemplo, la mañana empieza después de las 12 de la noche, que decimos que es AM, ¿verdad? Después de las 12 de la noche, estamos hablando de AM, que es antemeridiano. El meridiano es el medio, o sea, la mitad. Las 12 del día es el meridiano. Si tú cuentas desde las 12 de la noche a las 12 del día, ¿son cuántos? Son 12 horas. ¿Y un día cuántas horas tiene? Tiene 24 horas. Entonces, desde... Exactamente, sí, 23 horas. Ajá, exacto. Entonces, si lo medimos así, entonces ya después del mediodía a las 12 de la noche son también 12 horas, que son entonces las 24 horas. Por eso es que dice aquí que le llamó a la mañana, ¿verdad? Y a la tarde le llama día. Entonces, siempre el día ha existido así. Dios marcando el tiempo. Entonces, vemos como Dios entra en el tiempo. Según Génesis, capítulo 1, verso 5. Es el tiempo humano. Ahora bien, vamos a ver cómo Dios introduce la eternidad en el tiempo del hombre. Porque dijimos que Dios, ¿verdad? Es eterno. Hay un tiempo humano y hay un tiempo de Dios. El tiempo de Dios no existe porque Dios es eterno. Entonces, ¿cómo Dios introduce, nos revela su eternidad en la humanidad? Y nos vamos al libro de Eclesiastés. Es un
un capítulo bien conocido. Ahí está hablando Salomón, este gran proverbista que Dios le dio una sabiduría tremenda. Dice la Biblia que no hubo un hombre más sabio, más inteligente que el rey Salomón. Entonces, Dios se le revela aquí de que todo en la vida tiene tiempo. Aquí habla que hay tiempo para reír, ¿verdad? Tiempo para llorar, tiempo para plantar, tiempo para arrancar. Y ahí comienza a hablar del tiempo humano. Entonces, si vamos a Eclesiastés 3:11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Oye, evangelista, profeta, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad. Entonces ahí es que dice que Dios pone eternidad en el tiempo humano. Dice, ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿De quién? Del humano. Pero oiga lo que dice, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Lo que quiere decir, en pocas palabras, profeta, es que la cosa de Dios humanamente jamás nosotros la vamos a entender. Lo dice aquí. Dice que aunque le revela la eternidad, sin que alcance el hombre a entender las obras que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Por eso es que las cosas espirituales, ¿cómo las vamos a entender? ¿Las vamos a entender en la carne? ¿Las vamos a entender cómo? En el espíritu, pastor. Hay algo bonito, que, según he escuchado muchos estudiólogos decir, cuando se trata de glorificar y gloriar y exaltar a Dios y su grandeza, han dicho que decir, por ejemplo, que Dios es eterno, para mucha gente es una ofensa porque dicen que Dios, que la eternidad habita en él. O sea, dentro de sí, yo lo he escuchado eso. Habita la eternidad, que él es tan grande que él es quien controla la eternidad, que él es tan grande que él está por encima de lo que es la eternidad, porque la eternidad es de él. Es él. En él, sí. Todas las cosas subsisten. La eternidad habita en él. Sí, yo tengo un pastor amigo mío que dice eso también. Dios es el tiempo, porque Dios es el alfa y el omega, como dice aquí, el principio y el fin. Dios no tiene tiempo. Por eso él revela la eternidad, como dice aquí, la eternidad, porque la eternidad solamente la conoce quien la conoce él, porque nosotros nacimos de una madre, ¿verdad? Y de un padre, y sabemos, ¿verdad?, que estamos en el mundo. Pero hay otro mundo espiritual que nosotros no. Usted conoce el reino espiritual. Lo conocemos por la cositas que Dios muestra, pero en realidad no lo conocemos. Exactamente. Entonces, por eso es que él dice aquí, sin que alcance el hombre, entonces es que le Eclesiastés 3:11, sin que alcance el hombre a entender las obras que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. O sea, la eternidad solamente Dios la puede conocer, la puede entender. Aunque como usted dijo, nos muestra muchas cositas, pero nosotros humanamente a veces hasta cuestionamos cosas que Él nos revela y dice, pero ¿por qué esto es así? Porque solamente Él, como Dios eterno, conoce lo que es la eternidad. Hay un misterio, si usted se fija, cuando dice, yo soy el alfa y el omega. Esas dos palabras son prácticamente, podemos decir, representadas por dos letras. Está diciendo, yo soy la Ales, yo soy la Taf, yo soy el que comienza. Él quiere decir, yo soy la primera palabra, yo soy la última palabra. Wow. Por ejemplo, cuando estudiamos el tetragramatón, encontramos que comienza con la cual, con la Aleph. Yo soy la Aleph, el inicio de la palabra. El principio, exacto. Y el omega, soy el fin. Soy la Taf. Yo soy donde comienza todo, quien determina todo. Wow. O sea, todo habita en mí. Eso es profundo, eso es que, varón, eso es. El abecedario completo. Wow. Sí, desde el principio, desde la primera letra, desde la primera palabra, soy hasta la última. Wow. Entonces, por eso es que nosotros a veces como humanos no podemos entender cosas que pasan en nuestra vida. Porque desde delante de la fundación del mundo, Dios tiene todo controlado.
como usted dijo. Dios tiene todo controlado. Por eso es el principio y el fin. Entonces, hay cosas que humanamente nosotros no las podemos entender. Ahora bien, cuando se conjuga, ¿verdad?, el tiempo de Dios y la voluntad de Dios, entonces es que viene a nosotros y se materializa el propósito de Dios. ¿Te sabía eso? Claro, cuando las cosas son ejecutadas en el Kairos, exacto, el tiempo. Cuando llega el tiempo cronos, maravilloso. Eso, exacto, entonces por eso vamos a leer. Estoy hablando con Juan, un hombre que me da cátedra. Hay algo más profundo, pastor. Los principios de Dios también hay que conocerlos, porque la Biblia habla de muchos principios. Claro. En principio, Jehová Dios hizo los cielos y la tierra. Pero viene Juan y después dice, en el principio era el verbo. El verbo. Más para atrás de cuando, no sé si me entiende, más para atrás de cuando Dios creó todo. Exacto, hablando del mismo Señor. Entonces, vamos a buscar aquí en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 2, y dice, no conforméis a este siglo. Está hablando de tiempo, ¿verdad? Aquí está hablando de tiempo. No conforméis a este siglo, sino transformados por el espíritu de la renovación de vuestro entendimiento. De la renovación, dice. El espíritu de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿cómo nosotros entendemos esto? Cuando nosotros sabemos caminar ¿en qué? En la eternidad. Y conjugamos la eternidad de Dios ¿con qué? Con el tiempo humano. ¿Por qué hay muchos ministros? Y voy a caer en esto. Porque hay muchos ministros. Si usted quiere decir profeta, quiere decir algo, puede abundar. Puede abundar. Si quiere decir algo sobre eso, puede abundar. Que tenemos también un pequeño fallo. La palabra ciclo, decía ahí, en los originales, no es ciclo. Es literalmente es generación. Sí, una generación. Por eso la palabra ciclo hay que entenderla, que viene del latín. Sí, claro. Saeculum, que es el latín que pone la palabra siglo, que originalmente significaba generación, raza o época. Exacto, es una época. Siglos son 100 años, pero lo que estaba diciendo Jesús y Pablo en aquel tiempo era la época, la generación, un momento. Exactamente, el tiempo como estamos viviendo esta generación. Exacto. Exactamente. Este siglo. Entonces, cuando habla aquí, en esta parte, la voluntad en el tiempo de Dios. Entonces, Dios nos llama, ¿verdad? Como dije al principio, nos llama a todo con propósito. Llamó al profeta, me llamó a mí, llamó a mi niño, a todo el mundo Dios lo llama con propósito. Ahora bien, cuando se cumple, aquí dice la voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Entonces, Dios me dice, un ejemplo, pongo mi caso, Dios me dice a mí, yo me convertí estudiando en la universidad y yo siempre hablo de mi testimonio. Dios me dice a mí, me llama cuando me convierto y me dice, te voy a bendecir, te voy a dar hijos, te voy a llevar a las naciones. Y yo creí esa palabra. Ahora bien, ¿cómo yo creí esa palabra? ¿Haciendo la voluntad mía o haciendo la voluntad de Dios? ¿Haciendo la voluntad de qué? Haciendo la voluntad de Dios. Entonces, yo duré para tener mi esposa casi 20 años. Que para un hombre soltero, un hombre joven, que sea cantante, que sea 20 años esperando la voluntad de Dios. Seco, como un arenque, y diciéndome que yo era medio raro, que yo de todo me decían. Pero yo sabía el llamado que Dios me había hecho. Entonces, por eso que hay un tiempo de Dios en el humano. 20 años. O sea, se está dando cuenta que no es difícil esperar el tiempo de Dios. Por eso que dice aquí, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Por eso hable del tiempo de Dios, que Dios no tiene tiempo, pero si hablamos de la eternidad de Dios y del tiempo humano cuando Él lo hace en Apocalipsis. Entonces nosotros, a veces Dios nos dice, te dice, Juan, te voy a bendecir, te voy a llevar a la nación. Tú te desesperas como humano porque tú tienes un tiempo
Incluso, Exacto. incluso la Biblia habla de otro tiempo que el mismo David dice que para los más robustos son ¿cuántos? Son 80 años. En aquel tiempo el hombre más viejo que duró fue Matusalén, que duró 969 años, pero después del pecado, después que Noé, ¿verdad? Reproduce otra vez la tierra, pues ya hay La maldad se la maldad multiplica se multiplicó. y el tiempo se acortó. Se acortó. Génesis 6. Sí. Dios, Entonces Dios, 120. exacto, entonces ahí es que dice el salmista David que la edad de los hombres son 80 años. Y para los más robustos, perdón, 70, pero los más robustos 80. Entonces nosotros tenemos tiempo, pero Dios no tiene tiempo. Dios te dice a ti, Juan, me dice a mí, te voy a llevar a la nación. Tú tienes, vamos a poner 15 años esperando la promesa de Dios. 20 años tú no la ves. Pero tú como humano quieres hacer algo para que eso se manifieste o se concretice. Pero ahí es que viene el grave error del humano. Bueno, tú dijiste el fallo. ¿Qué es lo que viene? Viene el fallo del humano. Nos desesperamos. Entonces, ¿qué viene después del fallo? El fracaso. Y después del fracaso viene la lamentación porque lo hice mal. Entonces, tenemos que entender que cuando Dios nos hace un llamado, tenemos que esperar la voz de ¿quién? Tenemos que esperar la voz de Dios. ¿Cómo nosotros esperamos la voz de Dios? Mire, el salmista dijo en el Salmo 40, ¿qué dijo? Pacientemente. Ahora, si yo pregunto aquí a lo que me sacó y escuchó mi clamor, ¿y dónde me sacó? Del pozo. Del pozo de la desesperación. Porque Dios te promete algo, pero viene el momento cuando tú no lo ves, ¿qué pasa? Pero él estaba paciente, pero estaba en el pozo donde mucha gente de la desesperación. Exactamente. Yo estoy paciente, pero aquí mucha gente ha fracasado. No mucho han fracasado. Entonces, Dios te dice, mira, Dios te puede llamar como un cantante. Estoy hablando a muchas personas que quizás me están escuchando, ¿verdad? A través de esta onda herciana, a personas que me están viendo. Y hay mucha gente que quizás Dios le ha dado una palabra. Bueno, Dios me dijo también que yo iba a las naciones. Y la primera vez que yo viajé fue en el año 2013. 13 años después de Dios haberme dado la palabra. Entonces, quizá Dios te dice, profeta, mira, tú vas a Estados Unidos, porque muchas veces le gustan profetizar a Estados Unidos, pero no le gusta profetizar. Un ejemplo, si Dios dice, mira, Dios te profetiza en esta hora que vaya para Irán a predicarle, de una vez reprenden al diablo, porque lo que quieren es Estados Unidos, España, lo bueno, ¿verdad? Vete para Irán a predicar, vete para Israel. Ah, no, para allá no quieren ir. Entonces, pero vamos a poner que Dios te dice, sí, que tú vas para los Estados Unidos. Pero tú, Dios te dice hoy que tú vas para los Estados Unidos, pero ya mañana tú estás llenando la solicitud y pagando el impuesto porque ya tú crees que Dios te va a dar la visa mañana. Hay algo más poderoso. En la Biblia tenemos ejemplos de la espera. El mismo David fue ungido rey, pero sí, va a hablar de eso precisamente iba a hablar. Oh, pero claro. Pero el mismo Moisés, que estaba huyendo por ahí cuando Dios lo llamó, y tuvo que revelársele en una salsa ardiendo. Pero no obstante, el tiempo de Dios va mucho más acelerado que el nuestro, porque Dios puede ver el antes y el después. Claro. Y lo que tú, por ejemplo, a Daniel te revela un misterio, desde el día que tú depositas en tu corazón. Ya Dios te lo ha resuelto. Sí, ahora, por hay problemas en los aires, hay que resolver el problema. Sí. Yo vine con el mandado, pero me enfrentó el rey de Persia y el príncipe de Persia se levantó y tuvo que venir Miguel. Entonces, no obstante, Dios opera antes de que el hombre pueda percibir lo que Dios está haciendo. Claro. Antes de que conociera, antes de que naciera te conocí. Cuando te formaste en el vientre de tu madre, yo te nombré, te di por profeta. O sea, mucho antes de que tú existieras, ya su tiempo. Sí, porque, exacto, porque Dios, como dijimos ahorita, es el alfa, lo que dice Apocalipsis, el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el que era, el que es y el que ha de venir, porque él conoce todas las cosas. Dios te dijo a ti, mira, profeta, vas a los Estados Unidos, vas para España, vas a predicar en todos esos lugares en Europa entero. Pero, ¿cuál es el tiempo de Dios en tu vida? ¿Cuál es el tiempo de Dios en mi vida? Entonces, cuando yo hago las cosas en el tiempo humano, ahí entonces que viene el problema. Entonces sabemos
que tenemos que entender que el tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros. Entonces, por eso es que vemos a veces muchos cantantes frustrados, vemos muchos profetas frustrados, vemos muchos evangelistas frustrados, muchos maestros frustrados, muchos pastores frustrados, porque a veces Dios les da la palabra y no esperan el tiempo, como Dios, el profeta es el Cairo de Dios. Entonces, Dios te da una palabra, tú tienes que seguir la alineación, como dijo el salmista. Oye, yo esperé pacientemente a Jehová, pero él me escuchó. ¿Pero de dónde me sacó? Él estaba en la desesperación, estaba desesperado. ¿Pero qué él hizo? Él comenzó a actuar. Estuvo tranquilo. Incluso estaba huyendo del mismo Saúl porque lo quería matar. Estaba huyendo quizá de eso. Incluso él en su corazón le decía, Señor, pero ¿por qué tú me elegiste a mí? ¿Por qué a mí como rey? Hay otra persona que quizá, digo yo, no lo dice la Biblia, pero quizá en su humanidad, en esa desesperación, él pensó eso. Porque es normal que tú digas, Señor, pero ¿por qué tú me llamas a mí? ¿Por qué tú dices de mí? Yo creo que yo no voy a hacer esto. Dios dijo de ti porque, como dijo el profeta, y lo dice la Biblia, Dios conoce los tiempos, conoce el presente que tú estás pasando ahora y también conoce el futuro. Ahora bien, ¿qué pasa? El Señor me llama con un ministerio como algo que Él quiere que yo haga, y si yo no ando bajo los alineamientos de Dios, ¿cómo yo ando bajo los alineamientos de Dios? Sabiendo esperar en Dios, sabiendo hacer las cosas de Dios. Entonces, por eso que a veces hay muchos, incluso evangelistas, que Dios ha llamado con ministerio grande, que fracasan en el hecho, ¿verdad?, de su ministerio. Vamos a poner un ejemplo palpable. Yo siembro una mata de guineo de lo que sea, o de aguacate de lo que sea. Si yo no le doy el tiempo a esa mata de guineo y el guineo está nuevo, vas a ver igual a cuando esté ya provechoso. No se va a dañar, porque cuando tú lo eches se va a volver agua. ¿Entiende? Entonces, es lo mismo que nosotros, cuando Dios nos llama a hacer cualquier ministerio, cualquier cosa, nosotros sabemos que tenemos que esperar un tiempo de Dios. Dios no trabaja en la desesperación. Por eso dijo el salmista, pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Vamos a ver lo que dice en el libro de Segunda de Pedro. Mire, Segunda de Pedro, usted que me está escuchando, usted que me está viendo, que está desesperado, que Dios le ha dicho algo y usted quiere correr antes de caminar, si usted todavía está gateando, si usted todavía está en el piso, si usted todavía es un niño espiritual, espere el tiempo de Dios, espere madurar en Dios, espere que Dios lo procese. Hay un proceso que nosotros tenemos que pasar. Hay un alineamiento que el Espíritu Santo tiene que hacer en tu vida para Él darte lo que Él ha prometido. Mire, ¿qué dice aquí? Dice aquí, en Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 8, mas, oh amado, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. ¿Qué quiere decir eso aquí? Humanamente, ¿qué quiere decir eso? Que Dios no tiene tiempo. No hay limitaciones para Dios. Dios no piensa. Mira, Dios no va a trabajar con tu desesperación muchas veces, con tu lloro, incluso con nuestras muchas oraciones, con nuestras muchas prédicas, con nuestras muchas alabanzas. Es que Dios no actúa así como el humano. Entonces, por eso fue que le reveló la humanidad al hombre en el que le se acté. Y también le reveló la eternidad, pero aún así el hombre no le entiende. Por eso es que Dios siempre tiene que hablar a través de, ¿verdad?, de la Biblia, a través de un mensaje, porque a veces nosotros no queremos entender lo que es la voluntad de Dios. Queremos hacer la voluntad del hombre. Entonces, si Dios me dice que me va a dar algo, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer, pero en el tiempo de Dios, no es en el tiempo
tuyo ni el tiempo mío. Hay cosas que nosotros las hacemos para Dios, ¿verdad? Y le estamos haciendo para Dios. Pero Dios a veces no la recibe. ¿Por qué? Porque no la estamos haciendo como Dios quiere que la hagamos. Entonces Dios quiere que nosotros entendamos esto. No sé si me queda mucho tiempo, he hablado mucho. No, Entonces, entonces, Dios quiere, ¿verdad? Entender, hacernos entender a nosotros que tiene propósito con cada una de nuestras vidas. Se ha llamado como un pastor, como un evangelista, como un profeta, pero espera el tiempo de Dios. Por eso es que aquí dice que hay una voluntad buena, ¿verdad? Hay una voluntad agradable y una voluntad perfecta. ¿Quiere decir algo, David? ¿Quiere decir algo, David? David, ¿quiere decir algo? Del tiempo, la voluntad de Dios. Sí. Di, ¿qué quiere decir? Bueno, que Dios, Pégate más el micrófono. que Dios es agradable y perfecto, porque sin Dios no podemos hacer nada. Exactamente, sí, así mismo es. Lo que él dice parece una palabra sencilla, pero es así. Si Dios me dice algo, yo tengo que adherirme a la palabra de Dios, porque sin él no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, El mismo Jesús. sí. Ay, wow, el mismo Dios dice que aprendió. Oiga, Jesús dice que aprendió la obediencia. Lo voy a poner más fácil. Ya para terminar. Jesús dice que hizo cosas para que se cumpliese. Wow, o sea, para que el tiempo sea manifiesto. Wow, se dijo eso es demasiado antes profundo. de tiempo, que se dijo antes, Dios, se va a manifestar ahora. Dios. Tengo que hacer esto para que se cumpla. Wow. Dios es perfecta, porque yo no puedo ir en desobediencia. No, pero esto es lo que usted ha revelado demasiado profundo. Pero Jesús fue Jesús y duró 30 años. Tenía su tiempo, mi tiempo no ha llegado. ¡Claro! No había llegado su hora. Y dice cuando lo encontraron, que él estaba un niño, dice que él estaba creciendo en estatura y sabiduría. Pero acá donde hay con los hombres. Él aprendió obediencia. Wow, no, pero esto. Si él era el verbo y era uno con Dios, una pregunta, ¿a quién obedece en el cielo? ¡Varón! Si él era Dios. Si él es Dios en el cielo, ¿a quién obedece? ¡Al Padre! No, porque él era uno con Dios. Sí. Eran uno, eran un solo. O sea, no eran Dios, eran un solo. Un solo Dios. Entonces, ¿quién obedecía? No había quien obedecer porque no, porque era el mismo Dios. Pero nos enseñó, como usted dice, nos enseñó la obediencia para que nosotros aprendamos. Entonces, tiempo, mira, ya terminando. Dios tiene planes grandes con muchas personas que nos están escuchando. Yo sé que muchos van a ver esto, pero no aborte el plan de Dios por querer hacer cosas, ¿verdad? Con tu humanidad. Amén. Así que le quería dejar esta reflexión. Gracias a Juan que colaboró ahí con nosotros, nos dio una pincelada muy buena. Y será hasta una próxima, señores. Bye, bye, bendiciones. Y será hasta una próxima. Bye, bye.